Hola amigos, hoy en Motork vamos a realizar nuestra super prueba definitiva de híbridos enchufables a este vehículo que tengo aquí detrás, que es el Mercedes-Benz GLA 250e. Vamos a saber cuántos kilómetros podemos recorrer en modo totalmente eléctrico y después veremos cuánto consume con batería y sin batería. Vamos a verlo. Bueno, pues ya veis, llevamos 18 kilómetros recorridos, nos queda el 75% de batería y yo os quería comentar algo que yo creo que es muy importante, y es, a pesar de la velocidad que veáis, a pesar de todo esto, al final tenéis que tener en cuenta que esto es una prueba comparativa. De lo que se trata es de saber un vehículo con respecto a otro modelo, cómo se comporta. Eso es lo que os tenéis que quedar. Que luego vayamos a 90, vayamos a 94, vayamos a 93, eso da igual. Ya sabéis que si vais más rápido vais a hacer menos kilómetros y si vais más despacio pues podéis hacer más. Ya está, no hay que darle muchas vueltas en ese sentido. Pero simplemente nos sirve para poder compararlo, ¿vale? Esto que os quede claro también. Uno de los aspectos que nos gusta de esta plataforma de Mercedes es la forma del funcionamiento que tiene cuando soltamos el pie del acelerador. La mayoría de los vehículos eléctricos lo que van a hacer es tender a retener, ¿vale? A pesar de que hay varias posiciones, una que retenemos más, otra menos, pero fijaos, nosotros en este caso soltamos el pie del acelerador y lo primero que le da prioridad es el ir a vela, ¿vale? El gliding mode que estáis viendo aquí. Con esto lo que conseguimos es que el coche no pare su inercia y por lo tanto no perdamos velocidad tan pronto, aunque no esté regenerando mucha energía o prácticamente no esté regenerando energía, ¿no? Porque ahora mismo en principio no tendríamos que estar regenerándola. Pero es algo que viene muy bien y sobre todo esto viene muy bien cuando los vehículos son pesados. Bueno, como veis, 49%, prácticamente el primer 50%. Llevamos también ya, pues esos 37 que veis ahí, 37 kilómetros. Bueno, ya veis, 47%, todavía nos queda de batería. Llevamos recorridos 39 kilómetros ya, 39 kilómetros. Y podéis ver aquí también el consumo que llevamos, el consumo medio de 14,4 kilovatios hora los tiene. Es un consumo muy bueno para este tipo de vehículo, es un consumo bastante bajo. Bueno, ya veis, primeros 50 kilómetros que hemos recorrido ya en modo totalmente eléctrico y tenemos todavía un 32% de batería. Ya habéis visto también el tipo de trayecto, que hay de todo, hay rotondas, hay incluso algún tramo de obra, por lo tanto se adecua la velocidad a las circunstancias de la vía, como siempre. Bueno amigos, pues ya veis, llevamos ya 72 kilómetros recorridos, nos queda un 2%, en breve, o eso creemos, que va a empezar ya a entrar en funcionamiento el motor térmico, ya llevamos un 1%, todavía vamos con el motor eléctrico, vamos con la parte eléctrica solamente, aquí lo podéis ver,
Ahí veis el consumo, 0, flujo de energía, como veis. Ahora, este es el momento, fijaos, programa de marcha eléctrica no disponible actualmente, ¿vale? Ahí ya empieza, veis que se pone a funcionar la parte térmica. Y tenemos 73 kilómetros hemos recorrido. Bueno amigos, pues ya tenemos el primer trayecto completado en modo totalmente eléctrico. Hemos recorrido 73 kilómetros en modo totalmente eléctrico, como os digo. Lo cual es pues una distancia bastante considerable, teniendo en cuenta que, bueno, es un vehículo híbrido enchufable, lógicamente. Entonces, para nuestro día a día, si tenemos, por ejemplo, un desplazamiento de 30 de ida y 30 de vuelta, sabemos que tenemos para ir y volver y además nos sobra un poquito. Si vamos en una velocidad un poquito más alta, por ejemplo, una velocidad de autovía, pues en ese caso vais a hacer un poco menos de kilómetros, pero bueno, como tenemos 72, sabéis que si son, por ejemplo, 50, 25 de ida, 25 de vuelta, tenéis también. En el caso de que sea una distancia más larga, pues lo que tenéis que hacer es simplemente una parte la haréis en eléctrico y otra parte pues en térmico, en híbrido, ¿no? Y bueno, pues nada, ya tenemos completado este trayecto y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer nuestro recorrido a 120 en autovía para saber cuánto consume este vehículo con batería. Así que vamos a verlo, venga. Si os fijáis, lo que estamos haciendo para poder dosificar mejor la batería, ahora mismo lo llevamos en modo Sport. ¿Por qué? Lo llevo en modo Sport porque quiero que vaya en la parte térmica. Ahora como hay un poco de bajada, vamos a pasar al modo Eco, ¿vale? En el modo Eco va a tirar de la parte eléctrica en cuanto pueda. Entonces lo que hacemos es eso. Ahora mismo lo ponemos en el modo Eco para que empiece a tirar de la parte eléctrica en cuanto le sea posible. Pero cuando haya una subida lo que hacemos es, al contrario, volvemos a ponerlo en Sport. Cambiamos también, le ponemos una marcha larga, porque si lo vamos a tener en el Sport por defecto nos lo va a poner en una marcha más, una menos de la que tendría que llevar. Entonces aquí, por ejemplo, que es un poquito más bien de bajada, lo que hacemos es, lo podemos poner como he dicho en el Eco, y si vemos que no salta, que no se nos pone en eléctrico, pues lo ponemos en eléctrico directamente nosotros. ¿Veis? Ya lo tenemos en eléctrico. Como os decía, aquí hay una bajada y por eso, si os fijáis, lo tenemos en modo eléctrico, porque queremos que vaya la parte eléctrica, porque consume mucho menos. La parte térmica siempre vamos a consumir algo en el momento que tengamos que acelerar un poquito, entonces preferimos ir en esta parte en eléctrico. Y os cuento algo, tened en cuenta también lo que está lloviendo bastante, por lo menos ahí atrás, y lo que llevamos de viaje está lloviendo bastante, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Por el tema aerodinámica, roce, el agua que hay en la carretera, los limpias, muchas cosas que hay que llevar, que todo consume. Otro consejo interesante para aquellos de vosotros que nos habéis preguntado cómo podemos conducir de forma eficiente un híbrido enchufable cuando vamos en autovía, pues por ejemplo, ahora mismo esto es una subida, pues en la subida lo que hacemos es, lo tenemos en el modo Eco ahora mismo, y lo que hacemos es con el cambio, que los híbridos enchufables en la mayoría de los casos, en este por lo menos,
cuando tú le cambias la velocidad, solamente va con la parte térmica. Entonces, en el momento que tú le metes una marcha, el motor térmico se encendería. Ahora ya está encendido, por eso no se ha encendido, pero si no, se encendería. Y de esta forma, en la cuesta arriba vamos en térmico porque vamos a consumir menos. ¿Veis? Y luego hay que tener cuidado con el tema del cambio, porque por defecto se nos va a cambiar a una o dos marchas más cortas. Entonces intentamos siempre llevar una marcha más larga, siempre que sea posible, y que veamos que el coche no nos lo prohíbe, ¿no? Por así decir. Luego fijaos, normalmente cuando el vehículo necesita más potencia, va a aparecer aquí la palabra boost, y lo que hace es que está tirando de la batería, y tampoco queremos eso. Fijaos, ahora vamos a hacer lo contrario. Como vamos en una bajada, pues lo que hacemos otra vez, lo que hemos dicho, lo ponemos aquí en eco, tenemos en eléctrico, y ya veis que ahora no vamos consumiendo nada. El modo eco de este en concreto, de este vehículo en particular, no tiene por qué ser igual para todos, mucho ojo, no todos los híbridos enchufables funcionan igual, pero en este caso el modo eco funciona como nosotros entendemos que es la mejor forma de funcionar un vehículo híbrido enchufable, que es cuando viene una cuesta arriba, como es el caso ahora mismo, nos encendería el motor térmico. En este caso no, porque la cuesta no es demasiado pronunciada, y cuando hay una cuesta abajo nos lo para porque empieza a tirar solamente con la parte eléctrica para poder regenerar energía y de esta manera consumir lo menos posible y que podamos estirar la batería, ¿vale? Y que baje el consumo, por supuesto. Entonces ahora mismo vamos en eléctrico porque es más o menos llano. Y ya os digo, esto ocurre en el caso del modo eco de este vehículo, no tiene por qué ser igual para todos. ¿Veis? Cuesta abajo, rápidamente se para el motor térmico y empieza a funcionar el motor eléctrico. Este sería el potenciómetro del motor eléctrico, ¿vale? Ahora va a subir, veis una cuesta arriba, empieza a subir la potencia del motor eléctrico. Cuando llega un momento que ya vea que necesita más, tira del térmico, y si no, nosotros le ayudamos con las levas. Tenemos un 18% todavía de batería, lo hemos ido dosificando. A ver, nosotros lo dosificamos de tal manera que coincida justo con los 100 kilómetros. Y algunos podréis pensar, bueno, ¿y si yo quiero hacer un viaje más largo de 200 kilómetros, por ejemplo? ¿Qué pasa? ¿Me quedo los primeros 100 kilómetros sin batería y tal? No, porque podemos ir dosificando la batería y la podemos ir guardando, no solamente a través de los modos de guardar o cargar la batería con la parte térmica. No me refiero a eso, me refiero a nosotros mismos. Podemos ir jugando con la parte térmica cuando necesitemos para que podamos tener la batería disponible y gastarla en algún momento que nosotros queramos, o podemos aprovecharla y estirarla a lo mejor 200 kilómetros, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta también. Fijaos en esto, algunos de vosotros nos habéis preguntado que no hemos tenido en cuenta en esta parte, o que no tenemos en cuenta en esta parte el consumo eléctrico, en la parte que vamos, ¿no? Que solamente tenemos en cuenta el consumo de gasolina o de gasoil. Pues en este caso aquí lo tenéis. En este coche, porque nos lo dice, no todos los híbridos enchufables nos lo dicen, por eso hay que tener cuidado con esto. Aquí el promedio es de 9,6 kilovatios hora a los 100. ¿Qué quiere decir? Que cuando vamos a recorrer 100 kilómetros, quiere decir que vamos a gastar, si seguimos así, 9,6 kilovatios hora. ¿Eso en qué se traduce en dinero? Pues si cargamos en casa, que es lo más lógico y normal con un vehículo de estos, estaríamos hablando de entre 30 y unos 90 céntimos, entre 30 y 90 céntimos aproximadamente, ¿vale? Ese sería lo que nos cuesta recorrer esos 100 kilómetros en lo que tiene que ver con la parte eléctrica en este coche. Ese 4% no es que nos lo haya reservado, ni mucho menos, simplemente es que no hemos calculado bien. Entonces no hemos hilado tan fino y se nos ha escapado, y podíamos haberlo gastado durante el trayecto, pero bueno, por intentar reservar para el final nos ha pasado eso, ¿no? Que nos ha sobrado. Fijaos, hemos llegado a cargar hasta el 5% ahora,
Con lo cual podíamos haber hecho pues un poquito mejor. En lugar del 3,2 que nos hemos quedado, ¿no? Este que habéis visto, pues a lo mejor hubiéramos podido llegar a 3,1 o incluso a lo mejor casi a 3. Bueno amigos, pues ya hemos visto cuánto consume circulando a 120 con esta lluvia en las condiciones que tenemos. 3,2 litros a los 100, 3,2 litros a los 100. Y como os he comentado, sí que es verdad que no hemos calculado del todo bien. Podíamos haber utilizado la batería un poquito antes, pero bueno, queríamos mantenerla hasta el último momento. Y gracias a eso, pues nos ha sobrado un poquito, que si no, pues hubiéramos llegado aproximadamente a lo mejor a los 3,1, pero bueno, más o menos 3,1, 3,2, no, nos vale con 3,2, ¿vale? Creemos que es un consumo bueno, teniendo en cuenta el tipo de vehículo que es un SUV, es un vehículo alto, y por lo tanto, pues bueno, ese consumo es un consumo bueno. Durante todo el trayecto ya habéis visto, ha llovido, ha estado haciendo un tiempo que no es lo mejor. Hemos traído la climatización puesta, sobre todo por la parte alta, a pesar de que no nos hacía mucha falta por la temperatura, pero sí que es verdad que la parte alta para desempañar y demás hemos tenido que traerla constantemente encendida. Entonces, eso sería principalmente lo que nos hemos encontrado durante este trayecto. Y ahora lo que vamos a hacer es el viaje de vuelta. Ya vamos sin nada de batería y vamos a ver cuánto consume cuando ya no tenemos nada de batería. Como veis, llevamos los primeros 5 kilómetros recorridos, 6 ya. Y es normal que el consumo al principio se incremente. Esto es una subida, este viaje de vuelta es prácticamente todo subida, menos alguna pequeña bajada que hay. Entonces es normal que al principio, hasta que se estabiliza, pues el consumo sea un poco más alto. De todas formas vamos a ver hasta qué punto llega, ¿no? A ver cuánto consume. Fijaos en este caso como vamos ahora mismo, vamos conduciendo y cargando. Quiere decir que está tirando el coche, no está impulsando al coche y al mismo tiempo cargando con la parte térmica. Esto es lo que hacen los híbridos normales, ¿vale? Entonces algunos habéis preguntado que si estos vehículos se van recargando. Creo que se van recargando lógicamente, pero están pensados para que se vayan cargando a través del enchufe. Pero no obstante, vamos a poder recargar exactamente igual que en cualquier híbrido. Por eso no es o térmico o eléctrico, es o eléctrico o híbrido. Como veis, una nueva cuesta abajo y lo que hace es eso, aprovechar el momento. En lugar de para ir en eléctrico, lo que hace es que ahora va cargando la batería para que si puede pillar un 1%, un 2%, lo que sea, lo pueda utilizar cuando le sea necesario en una cuesta arriba, como ahora, por ejemplo. Bueno, como veis, hasta ahora llevamos prácticamente 60 kilómetros. Hasta este punto, todo el recorrido es a 120 kilómetros por hora. A partir de este punto, tenemos limitado a 100 kilómetros por hora. Pues hay un trayecto que de 100 kilómetros es exactamente igual para todos los vehículos que probamos en el canal. Tenedlo en cuenta también. Y tened en cuenta otra cosa. Cuando veamos las velocidades, si decimos que vamos a 100, vamos a 100. Si decimos que vamos a 120, vamos a 120. Pero tened en cuenta que en algún momento determinado tenemos el control de velocidad de crucero adaptativo. ¿Qué quiere decir? Que si a mí el coche de delante me frena, el coche en un momento determinado puede bajar la velocidad, ¿vale? Eso tenedlo en cuenta porque es algo normal, eso va a ocurrir siempre. Al final son pruebas reales, en la vida real, y en la vida real pasan estas cosas. No son pruebas de circuito ni nada por el estilo.
Bueno amigos, pues ya sabemos cuánto consume este GLA 250e circulando a velocidades de autovía. Hemos podido conseguir un consumo de 6,4 litros a los 100 cuando ya no tenemos nada de batería, es decir, en la peor circunstancia, que es sin nada de batería. Aparte de esto, hay que tener en cuenta el día que hay mucha lluvia durante todo el camino, tanto de ida como de vuelta, pero especialmente en este viaje de vuelta lo hemos notado bastante más. Y bueno, eso ya sabéis que perjudican todo. A ver, no vamos a entrar en discusiones si es por la rueda, si es porque tenemos que ponerlo limpias, si es porque tenemos que poner las luces, es por todo. Afecta todo. Cualquier tipo de consumo que vaya a haber va a afectar en que tengamos un consumo más alto de combustible, ¿vale? Es decir, cuando me refería a consumo, me refiero a consumo eléctrico. Si tenemos puesto la calefacción, si tenemos puesto las luces, si tenemos encendido lo limpiaparabrisas o cualquier otro elemento, aparte de, por supuesto, la peor aerodinámica que vamos a tener y el rozamiento que hay por el agua en la carretera. Lógicamente, vamos a tener un peor avance y, por lo tanto, peores circunstancias y mayor consumo. Eso es así. Entonces, a ver, más cosas que os quiero contar. En general, yo creo que ha sido un consumo en este último trayecto más o menos, yo diría que bastante contenido, teniendo en cuenta cómo está todo. Porque al principio empezamos con un poquito más, habéis visto que empezamos con unos 8,5 aproximadamente, y hemos conseguido bajar hasta esos 6,4, y yo creo que es pues un consumo bastante bueno para el tipo de vehículo que es. Bueno, entonces, en líneas generales, ya hemos visto que es un vehículo con el cual podemos hacer una gran cantidad de kilómetros en modo totalmente eléctrico, para el día a día más que suficiente. Luego, por otro lado, hemos visto que tiene un consumo muy reducido. Hemos visto que estamos ahí entre 3,1 y 3,2 litros a los 100 con batería. Y luego, cuando ya no tenemos nada de batería, en estas circunstancias que hemos visto, con lluvia y tal, hemos conseguido 6,4 litros a los 100. Por lo tanto, en líneas generales, en lo que tiene que ver con el consumo, pues es un vehículo que se ha comportado muy bien, siempre teniendo en cuenta que se trata de un SUV, ojo. Ya hemos visto otros vehículos de la marca, por ejemplo el A-Sedan, hemos visto también el CLA, que tenían un comportamiento, pues bueno, un poco distinto. Tened en cuenta que cada uno, como hemos dicho, tiene sus peculiaridades, sus particularidades, porque no tiene la misma aerodinámica, es otro tipo de vehículo, más alto, más bajo, bueno, todo influye, ¿no? Entonces, en líneas generales, como os digo, es un vehículo, en resumen, que tiene una buena autonomía en modo totalmente eléctrico. Tenemos un buen consumo circulando con batería, siempre que vayáis a poder cargar, que además un híbrido enchufable es para eso. Y luego pues tiene un consumo que es bastante asumible dentro de lo que puede ser un vehículo de estas características cuando ya no tenemos nada de batería. Entonces, como os digo, esto era lo que teníamos preparado para hoy. Espero que os haya gustado la prueba de hoy. Dadle si os ha gustado. No olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Y por supuesto nos veremos en futuros vídeos.